Buenos días. ¿Se me escucha? Buenos Sí, días. doctor, sí se me escucha. Buenas Ya, tardes, ok. doctor. Sí, se Ok. le escucha, doctor. Buenas tardes. Ya, ok, gracias, muy amable. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, doctor, sí se ven sus diapositivas. ¿Se ve, no? Ok. Bueno, son las 4 de la tarde, vamos a comenzar la clase. Esta clase es sobre accidentes por animales venenosos. Muy bien, vamos a comenzar primero hablando de los arácnidos. Los arácnidos son las arañas, ¿no? Tenemos la principal especie, pero género, ¿no? Es el género Loxosceles, de aracnoidismo, ¿no? Lo vemos acá, lo estoy señalando con el cursor. Tenemos otros géneros de arañas que producen envenenamientos acá en nuestro país, como es el género Foneutia, Lycosa y la Rhodopsis. Pero el más importante de lejos es Loxosceles. La especie que se encuentra en nuestro país es Loxosceles laeta. Hay otro tipo de Loxosceles en otros lugares, pero en el Perú es Loxosceles laeta. Es una araña que está distribuida prácticamente en todo el país, ¿ok? En una distribución nacional y el tipo de accidente será fundamentalmente en la ciudad, en el área urbana, no tanto en el área rural, sino en el área urbana. Y lo otro que debemos recordar es que los procedes tienen dos formas clínicas de manifestaciones. La forma cutánea localizada, llamada loxocelismo cutáneo, y la forma generalizada llamada loxocelismo sistémico. Entonces, cuando hablemos de reumatismo y pensemos en loxoceles, debemos pensar en estas dos formas clínicas: cutánea localizada y generalizada o sistémico. Muy bien, la araña loxoceles, volvemos a decir, es una araña predominantemente de ámbito urbano, ¿no? Es una araña, acá están las características, ¿no? Un color marrón con un abdomen más claro, donde señala el cursor cerca de su cabeza, que se llama cefalotórax, hay una imagen, acá lo vemos con más detalle, donde está el cursor, que parecería una escoba, parecería un violín invertido, ¿no? Un reloj de arena invertido, bueno, según como uno lo aprecia, y es una característica importante del cefalotórax de los Loxosceles laeta. Acá tenemos otra imagen de esta araña, ¿no? Vean que el abdomen siempre es un poquito más resaltante frente al cefalotórax y la imagen parecida, pues, como hemos comentado, una escoba, un violín invertido, una copa incluso. Esta araña tiene algunas características interesantes. Primero que es nocturno, ¿ok? Está dentro de una casa y generalmente sale en la noche a buscar su presa. Es solitaria, no teje telarañas, ¿ok? Y lo más importante, la araña sale a devorar insectos, no a atacar al humano. En realidad, la araña en los sociales teme la presencia del humano. Y cuando nos ataca es porque se vio amenazada, ¿ok? Otro detalle importante es que solamente muerde una sola vez. O sea, una araña que te muerde en un sitio y al mismo tiempo, a los pocos minutos te muerde en otro lugar, es realmente rarísimo. Solamente muerde una vez. Eso es un dato importante cuando hablemos del diagnóstico. La araña se encuentra sobre todo en escondrijos dentro de una casa o de un domicilio, por ejemplo, entre los rincones de las habitaciones, debajo de los muebles o detrás de los muebles, en el guardarropas, es muy importante. Es decir, cuando tenemos un armario, tenemos la ropa colgada, por ahí puede estar metida, ¿correcto? Detrás de los armarios, otros muebles, detrás de las vitrinas, por debajo de los muebles, detrás de los cuadros de la pared, en cualquier sitio donde hay un escondrijo, allí se va a meter la araña y donde después va a salir en la noche a alimentarse. Entonces, como esta araña sale en la noche a alimentarse, es obvio que los accidentes por el loxocelismo se van a producir dentro del domicilio por las mañanas, como dice acá, al vestirse. Por ejemplo, uno se levanta, saca una ropa del armario, del closet, ¿correcto? No sacude la ropa, se la pone y de pronto la araña está escondida allí y te muerde. ¿Ok? O uno saca un zapato, también de una área escondida, se pone el zapato, no ¿Aló? lo sacudió y de pronto también puede entrar en contacto con la araña. ¿Aló? Sí, amor, ya Y, llegué, ya estoy bien. a Un chico ver, a me ver, gritaba, ahí, o sea, me gritaba de llamarme. ¿ves ahí, por favor? ¿Quién es su audio? Por favor. A ver, continuamos entonces. Entonces les estaba contando que el accidente por los sociales tiene estas características, ¿no? Ocurre dentro del domicilio, primera condición.
Segunda, ocurre generalmente en la mañana, al momento que uno pues se viste, se pone los zapatos, ¿correcto? No se puede bien su ropa. O puede ocurrir cuando uno está limpiando la casa, ¿no? Limpia la casa, no tiene mucho cuidado al limpiar, algunos sitios que quizás no lo tocamos hace tiempo, algunos lugares donde ponemos las cosas que no utilizamos, todo eso se va llenando de polvo y es un lugar adecuado para que la araña se esconda. Entonces, usted el día va, mueve los muebles, mete la mano por ahí para sacar algo y de pronto le puede morder la araña. Y el otro momento en el cual se puede presentar es en la noche, porque en la noche la araña sale a alimentarse. Entonces, mientras usted está durmiendo, la araña de casualidad puede trepar a su cama, quizás su sábana o su herrerón es grande, está en contacto con el suelo, la araña trepa por allí, ¿ok? Camina, y usted dormido, sin darse cuenta, lo mueve con la mano y la araña se puede asustar y le muerde, ¿ok? Entonces, usted despierta de pronto con una lesión. ¿Ok? Entonces, esas son digamos, las características que generalmente se describen en los accidentes por estas arañas, Loxoceles. En el Perú, como hemos dicho, es muy frecuente en realidad la presencia de estos aracnoidismos. Estos son datos del año ya más actual, del año 2024, ¿no? Vean que cuando lo dividimos por región geográfica, la zona más frecuente es la costa central, ¿ok? Y en segundo, perdón, la costa central y luego tenemos la selva, sobre todo la selva norte. Estadísticamente son las zonas donde más se reportan los casos de leucocelismo, ¿ok? Cuando vamos por departamentos, para el año 2024, del 2023 al 2024, hasta el momento se ha reportado la mayor cantidad en el departamento de San Martín, 19.1%, y luego en Lima o Arequipa. Estamos hablando de las ciudades, porque es más frecuente en las ciudades, no en las zonas rurales, ¿ok? Muy bien, pasando a las formas clínicas de presentación, tenemos dos formas clínicas, el oxocelismo cutáneo y el oxocelismo sistémico. De lejos el más frecuente es el cutáneo, en un 80-90%. Y el oxocelismo sistémico, en cambio, es mucho menor, 10-20%. En el oxocelismo cutáneo, el veneno, la toxina del oxoceles, va a ingresar a la piel y tejidos blandos. Y allí es donde va a producir la lesión. Va a producir isquemia y destrucción de tejidos. ¿Cuál es la manifestación clínica? Una úlcera necrótica, que ya la vamos a comentar. En el caso del oxocelismo sistémico, en este caso, la toxina ingresa por sangre y se disemina por el organismo. Se le llama también víscero hemolítico. En este caso, la toxina es absorbida y eso se va a traducir con hemólisis y trastornos de coagulación. Y esto va a llevar finalmente a falla renal. Vean cuán diferentes son las manifestaciones fisiopatológicas y clínicas del oxocelismo sistémico frente al cutáneo. Pero no olviden, el cutáneo es de lejos el más frecuente. Muy bien, la toxina de oxoceles, ¿no? El veneno que inocula los oxoceles, que lo utiliza para su alimentación, ¿no? Y que puede ingresar, en este caso, al contacto con el humano, está formado de varias proteínas, entre las cuales la más importante es esta esfingomielinasa D. En realidad hay varias proteínas tóxicas dentro del veneno, pero la más importante en los oxoceles es la esfingomielinasa D. ¿Qué hace esta esfingomielinasa? Cuando ingresa por la piel y tejidos blandos, a la mordedura de una araña, en la forma cutánea, va a producir, primero, estimulación y liberación de marcadores inflamatorios o citoquinas, como el factor necrosis tumoral, la interleuquina 1, ¿ok? La interleuquina 8. Todas estas citoquinas que van a salir o van a activarse frente a la esfingomielinasa D, van a producir inflamación y necrosis del tejido. Y eso va a llevar a hemorragias. Al mismo tiempo, la esfingomielinasa, a nivel de los capilares y los tejidos blandos, va a producir activación de las S-lectinas. ¿Qué son las S-lectinas? Son receptores endoteliales que están en el endotelio de los capilares y que sirven cuando se activan, permiten que los polimorfos nucleares se adhieran a estas S-lectinas para después pasar a los tejidos, es decir, favorece la quimiotaxis de los polimorfos al tejido. Entonces, la esfingomielinasa activa la S-lectina. ¿Qué produce? Que los leucocitos, los polimorfos, se adhieran a los vasos sanguíneos y pasen a los tejidos. Y eso va a llevar después a un fenómeno de vasculitis. ¿Correcto? Por último, las esfingomielinasas también van a activar ceramidas, que van a formar trombos dentro de los capilares. Esto van a producir obviamente zonas de isquemia. Todo esto va a llevar a ¿qué? A destrucción del tejido y a necrosis tisular, que es
la manifestación clínica, digamos, más relevante de una forma cutánea de doxocelismo. En la forma sistémica, la 5-metilinaza D hace algo parecido, pero en este caso ya no en la piel y tejidos blandos, sino en el eritrocito. Una vez que se absorbe la toxina y pasa a sangre, esta se adhiere a los eritrocitos y empieza a destruir, obviamente, la membrana de estos. Eso va a producir activación del complemento, el complemento va a activar todo el sistema inmunológico y eso va a terminar destruyendo a los eritrocitos. Se produce una hemólisis. Entonces, en este caso, la metilinaza D ya no actúa en el tejido blando, sino en la membrana del eritrocito. Al mismo tiempo, la 5-metilinaza D también va a expresar selectinas. Hemos dicho que las C-selectinas son los receptores endoteliales de polimorfos. Pero no solamente se van a adherir polimorfos, también se van a adherir plaquetas y se va a formar un trombo. Esto va a empezar a consumir plaquetas y va a llevar a la formación de una coagulación intravascular diseminada. Finalmente, todo esto va a terminar por afectar los órganos, fundamentalmente el riñón. El riñón, afectado por una hemólisis o por una coagulación intravascular diseminada, va a empezar a producirse una falla renal aguda. Pero que finalmente complica el caso y lleva a la muerte del paciente. Falla renal aguda. Entonces, esa es la gran diferencia entre la forma cutánea y la forma sistémica. Pero todas son por la misma acción de la 5-metilinaza D, que es la proteína principal en la toxina de doxoceles, la ETA. Bien, ahora pasemos a ver algunas imágenes de cómo se presenta desde el punto de vista clínico un doxocelismo, en este caso cutáneo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos un paciente que ha sido mordido, en este caso, en el pulgar de una de sus manos, de la mano derecha, la mano izquierda. Entonces, inicialmente hay una mordedura que puede producir un dolor variable, eso depende de la sensibilidad al dolor de cada persona. O sea, a algunos les puede doler más, a algunos menos, pero posteriormente a las 2 horas, de 2 a 6 horas, y el dolor se vuelve más intenso porque ya es por isquemia. Como ya sabemos, la toxina, la 5-metilinaza D, empieza a producir los cambios fisiopatológicos que hemos comentado y va a empezar a haber falla de irrigación sanguínea en el tejido y por lo tanto isquemia del tejido, que ya empieza a tener pues hipoxia. ¿Ok? Comentamos que solamente hay una sola mordedura, porque la haya muerde una sola vez. Entonces usted va a encontrar las heridas de una sola mordedura. Si usted de pronto tiene un paciente que tiene varias lesiones o varias mordeduras, eso probablemente no sea un doxocel. ¿Ok? Muy bien, entonces a las 6 o 8 horas ya usted ve que la herida empieza, con la zona de la mordedura, a tener ya signos flogóticos, ¿no? Característicos, ¿no? Esto, por ejemplo, no se va a ver pues en la mordedura de una pulga, en la mordedura de una, no sé, hormiga u otro insecto. Esto ya demuestra que hay una toxina que ha ingresado al tejido blando y empieza ya a hacer una acción destructiva proteolítica, ¿ok? Vemos ustedes que acá se empieza a formar después, alrededor de la zona de la herida, donde está el cursor, un área más blanquecina, más grisácea. Eso ya es un halo de vasoconstricción pálido-grisáceo que demuestra que ya allí hay tejidos que están sufriendo isquemia. Y vea cómo toda la demás zona, eritematosa, flogótica, ya empieza a delimitarse. Mientras que acá era un poco los bordes no tan definidos, acá en cambio ya se está definiendo más. Y luego ya la lesión violácea, la lesión isquémica, empieza poco a poco a volverse más negra. ¿Por qué? Porque ya los tejidos empiezan a necrosarse. Mientras que en isquemia y hipoxemia, en la necrosis ya hay muerte celular. Entonces los tejidos empiezan a necrosarse. ¿Ok? Ustedes ven cómo hay una zona negra oscura en medio y alrededor la zona pálida y más alrededor una zona grisácea y la zona eritematosa en los bordes. Esto, bueno, es un término semiológico, le dicen la placa mieloide. Algunos dicen la placa geográfica también. Entonces, vean que tiene una zona central necrótica o oscura, una zona más blanca alrededor, que es una zona ya que está en isquemia, una zona violácea que está ya yéndose la isquemia, y una zona eritematosa alrededor, que es inflamación que se está extendiendo, que finalmente se está localizando. Entonces, esto se necrosa, y una vez que se necrosa, usted lo abre, es el mismo caso, ¿no? Ve acá cómo está, todo el tejido del dedo está necrosado, negro. Y toda la zona de él está completamente inflamada y los tejidos están destruidos. La toxina destruye los tejidos, destruye las proteínas, destruye el colágeno. Porque es una proteína, un veneno, una enzima, que justamente tiene esa acción. Cuando la araña se alimenta, y se alimenta de un insecto,
le inocula la toxina destruye los tejidos del insecto, vamos a decirlo algo así como que licúa los tejidos del insecto, y después la araña lo puede comer fácilmente. Lo mismo pasa, pero en este caso en el tejido blando de la persona. ¿Ok? Acá vamos a ver más imágenes. Acá tienen otro caso. Vean acá también la placa libeloide, es típica. Vean al medio, este cursor, el área necrótica, el área blanco-grisácea, que es el esquema, necrosis de la muerte celular, esquema alrededor, y el eritema que va acompañando, otra placa libeloide. Acá tenemos otro. Vean acá la necrosis en este caso está mucho más definida. Entonces más grande, la zona más clara alrededor y el eritema alrededor, otra placa libeloide. Acá tenemos otra lesión que ya tiene más tiempo, la necrosis ha crecido tanto que prácticamente ocupó toda la imagen, toda la lesión. Parecería que fuera una escara, ¿ok? En realidad es una escara necrótica, ¿no? Pero en este caso a consecuencia de la toxina de loxosceles. Acá tenemos otra imagen. Estas son ya, pues, digamos, imágenes de loxoscelismo cutáneo avanzado, serían otra más. Al final termina haciéndose una placa necrótica. La evolución total de la lesión toma de 4 a 6 semanas, ¿ok? La escara después se puede desprender y va a dejar una úlcera, que va a cerrar poco a poco en 6 a 8 semanas, pero esta úlcera obviamente seguramente se va a sobreinfectar, entonces va a haber ya después problemas para la cicatrización adecuada de esta úlcera, ¿ok? Entonces ustedes tienen ahí cómo evoluciona una mordedura por loxoceles en la forma cutánea, no se vayan ustedes a confundir. Para resumir, tenemos acá, ocurrió la mordedura por loxoceles, las primeras 6 horas hay un dolor local, usted incluso puede ver el par de quelíceros de la mordedura, que es una sola mordedura, ¿correcto? Hay un edema alrededor, ¿no? A las 24 horas ya empieza a producirse la equimosis y sobre todo el área violácea. Ya se empieza a formar la placa libeloide. Y alrededor ya hay induración, eritema. En algunos casos puede haber fiebre porque es una zona inflamada que puede liberar pirógenos y produce fiebre, ¿correcto? Ya a las 48 horas ya empieza el tejido a destruirse, hay trictenas, ampollas, y finalmente empieza a ver ya la necrosis, la muerte de los tejidos. La placa violácea, geográfico, libeloide, ya está más definida. Rodeada de un halo pálido y a veces hay un exantema que lo acompaña. Vea que en las primeras 24 y 28 horas ya la lesión puede estar definida. ¿Ok? Y en la primera semana, o sea, a los 6-7 días, ya hay una escara necrótica definida. ¿Ok? Que obviamente necesita una escarectomía. Y entre la segunda y cuarta semana, bueno, ya la escara se debrida y la úlcera poco a poco va cicatrizando. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ustedes vean cómo de 6 a 24, 28 horas, la lesión de manera habitual ya tiene la evolución que hemos comentado. En algunos casos evolucionará más rápido, en algunos quizás tome un poquito más de tiempo. ¿Ok? Pero en promedio, en 48 horas ya debe tener usted una placa libeloide bastante definida en el caso de una mordedura por loxoceles. ¿Ok? Muy bien. Esa es la forma, perdón, la forma cutánea. Hablando de la forma sistémica, que se da en un 10%, en mucho menor porcentaje. En este caso, la forma sistémica, es decir, cuando hay absorción de la toxina al torrente sanguíneo, se da en las primeras 24 horas del evento. Quizás hasta 48 horas, pero fundamentalmente en las primeras 24 horas del evento. ¿Ok? Entonces el paciente ha sido mordido, digamos, ¿no? Hay una sospecha de una mordidura de loxoceles, y a las 4 o 6 horas el paciente empieza a presentar ya algunos síntomas sistémicos. Como hay hemólisis, ¿correcto? Entonces empieza a ponerse un poco anémico, empieza a haber fiebre, porque la fiebre es parte de la hemólisis, la destrucción del eritrocito libera pirógenos, y hay fiebre, ¿correcto? Puede haber mialgias, artralgias, de pronto presenta ictericia, en este caso por la hemólisis, ¿correcto? Y empieza a haber compromiso de los riñones. Hemos comentado que la hemólisis y un fenómeno de coagulación intramuscular disseminada empieza a producir taponamiento renal, ¿ok? Entonces el paciente de pronto empieza a presentar oliguria, puede la orina ponerse un poquito más oscura, hemoglobinuria, o si no, hematuria. Entonces vean que estos son los síntomas que nos hacen a nosotros ponernos de alerta si es que nuestro paciente está haciendo un procedimiento sistémico. Si usted tiene un paciente que llega a la emergencia o llega a la atención de usted, que le dice que hace más o menos 4 horas le ha mordido un animalito, no sabe qué será. A lo mejor la lesión todavía no es muy evidente para que sea un bruxismo cutáneo.
Entonces, de pronto empieza a tener problemas en la visión, empieza a tener oliguria o empieza a tener fiebre, pare usted la oreja y piense que puede ser un oxocelismo que esté evolucionando de la forma sistémica. ¿Cómo confirmarlo? Hace los exámenes correspondientes. Un examen de orina. Si hay hematuria y sobre todo hemoglobinuria, significa que hay hemolis. ¿Ok? Si usted ve que la uri y creatinina se elevan, significa que está empezando a haber falla renal. ¿Ok? Si usted ve que hay hematocrita es porque hay una anemia. Y en este caso, ¿será hemolítica? Usted le pide reticulocitos. Si están altos, debe ser hemolítica. Si usted dosa la lactato de isogenasa y está alta, debe ser hemolítica. Si usted observa que la bilirrubina indirecta está aumentando y hay anemia, debe ser hemolítica. Entonces, con estos datos, usted tranquilamente está haciendo el diagnóstico de un oxocelismo sistémico. Vuelvo a repetir, esto se presenta en las primeras 24 horas. ¿Eso qué significa? Que si su paciente le mordió la araña y a los 7 días presenta esto, eso no es oxocelismo sistémico, doctor. Puede ser otra cosa. El oxocelismo sistémico es las primeras 24 horas post accidente. Quizás hasta las 48 horas, pero no más allá. Entonces, conclusión, todo accidente por mordida de los oxoceles, usted tiene que observarlo muy bien las primeras 6 horas, u 12 horas, o si quiere 24 horas, porque podría evolucionar de forma sistémica. Lo que está a favor de esto es que la frecuencia del oxígeno sistémico de momento es mucho menor, 10%. Y ojo que es importante porque esta es la principal forma que lleva a la mortalidad de los pacientes. ¿Por qué se muere el paciente? Por falla renal. Muy bien, entonces para que usted haga su diagnóstico de un toxocelismo, primero va a tener que definir qué especie de araña es la que le ha mordido a la persona. La persona puede venir y dice, doctor, me ha mordido una araña en la mano, me ha mordido en el brazo. ¿Qué araña será? Entonces usted va a tener que sacar más o menos las características de la araña. Lo que hemos estado comentando, ¿no? La forma de la araña, la forma del violín invertido en el cefalotórax. Bueno, esos detalles en la práctica el paciente no se lo va a decir. Nadie le va a decir, doctor, me mordió una araña marroncita, que era así, una araña que estaba escondida acá, que tiene una copa invertida en su cabeza. Eso no le va a decir. Simplemente le va a decir, me mordió una araña. Entonces, esa característica va a ser difícil precisar. Algunas personas, curiosamente, matan la araña, pero no se puede identificar una araña muerta. Ustedes habrán matado una araña, ¿no? Cuando matan una araña, la araña se destroza. ¿Quién va a identificar una araña muerta? No se puede. Entonces, en la práctica, a lo que voy es que hacer un diagnóstico de oxocelismo es muy difícil hacerlo por las características de la araña. Nadie te va a traer la araña viva, enterita, para que lo identifiques. Y ningún paciente te lo va a explicar con detalle. La araña es así, 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 para que usted diga, ah, sí, es un oxocelismo. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Por las circunstancias de la mordedura. Eso es lo que comentamos al inicio. ¿Cómo le mordió, señor? ¿En qué momento? Cuando me estaba poniendo mi ropa. Listo, puede ser un oxocelismo. ¿Qué pasó? Estaba limpiando un cajón sucio, metí la mano y me mordió. Y vi la araña que corrió. Puede ser un oxocelismo. Doctor, desperté en la mañana y me he visto con esta lesión que me ha aparecido en el hombro. No sé cómo se pone. Puede ser un oxocelismo. ¿Ok? A veces el paciente siente la mordedura, pero no ve la araña. La araña se esconde rápidamente, no lo ve. Como dice acá, en los adultos, el 50-60% de los pacientes ve la araña, así que la mitad no la ve. Y si es un niño, peor, pues. Entonces el diagnóstico básicamente sale en la historia clínica y las circunstancias como se presentó la mordedura. Y eso es bien importante, doctor. Para que usted pueda hacer un diagnóstico adecuado de un probable oxocelismo cutáneo. Y si ese oxocelismo usted observa la lesión y lo sigue observando, y a las 4 o 6 horas empieza a tener las manifestaciones clínicas que hemos comentado, ya está el diagnóstico. Si la lesión donde le ha mordido el animalito, la araña supuestamente, pasa 24 horas y sigue siendo una pequeña lesión, una papulitis indolora, eso no es oxocelismo, doctor. Será cualquier otro animalito, pero no un oxocelismo. Entonces es importante las circunstancias del accidente y la evolución de la lesión que ya hemos explicado cómo es para que usted pueda decir estamos frente a un oxocelismo cutáneo. Y si en las primeras 24 horas hace manifestación de hemólisis, debe ser sistémico. ¿Cómo tratamos esto? Lo tratamos con el suero antioxocélico, el antídoto, para bloquear el veneno de la araña. Este suero antioxocélico es producido en equinos. Por lo tanto, son anticuerpos que no son humanos. Son anticuerpos extraños, de equinos, de caballos. En el equino, en un caballo, aplican una cantidad de veneno, el caballito produce los anticuerpos y los anticuerpos forman el suero antioxocélico. ¿Ok?
Como dice acá, contiene inmunoglobulinas y ciclinas neutralizantes. Es un frasco de ampolla de 5 mililitros. ¿Y cómo se administra? En realidad no hay una, digamos, una dosis clara. Uno administra 1 o 2 ampollas, o quizás 4 ampollas, según la magnitud de la lesión. Pero en promedio es 1 o 2 ampollas que se administran por vía endovenosa en 100 centímetros cúbicos de cielo fisiológico, en los niños en 50, y se pasa lento, en 30 a 60 minutos. Como es una proteína extraña, un anticuerpo de caballo, una inmunoglobulina de caballo, de kilo, puede producir en algunos casos reacción anafiláctica o enfermedad del suero. ¿Ok? Entonces se recomienda que siempre que se ponga esto, que esté en un hospital, por si acaso usted tiene listo algún adrenalina o algún sistema como para tratarlo inmediatamente en caso de una anafilaxia. Pero la anafilaxia es rara, ¿no? De todas maneras hay que tener en consideración esa posibilidad. Muy bien, ese es el principal medicamento para tratar el oso celíaco. El segundo medicamento es la dapsona. ¿Qué es la dapsona? La dapsona es un medicamento que pertenece al grupo de las sulfonas. Antiguamente se utilizaba en algunas infecciones, ahora ya no se usa para eso. Todavía se utiliza a veces en los casos de lepra. En general, la dapsona es un medicamento que se utiliza porque es un inhibidor de la quimioprofilaxis de los polimorfos nucleares. ¿Cómo así? La dapsona, a ver, para recordar, será pasadas las 72 horas del accidente. ¿Ok? O sea, no será al comienzo. Se tiene que esperar 3 días por lo menos para dar la dapsona. Lo que va a hacer la dapsona es bloquear la quimiotaxis de los neutrones. Recuerdan ustedes que al momento que hablamos de la fisiopatología, dijimos que la esfingomelinasa D, la principal proteína de la toxina de los ocelos, activaba las E-selectinas, que son receptores endoteliales, y que esta activación de E-selectinas producía o favorecía la quimioatracción de los polimorfos y el tejido afectado. Pues bien, lo que hace la dapsona es bloquear eso. Como los polimorfos ya no pueden ir al tejido afectado porque está bloqueado, entonces este tejido afectado no va a ser muy destruido, porque en realidad los polimorfos cuando van al tejido afectado liberan pues una serie de sustancias, proteínas que contribuyen o empeoran más la lesión. Entonces, al bloquear esto, por lo menos disminuye la posibilidad de que haya demasiada destrucción tisular. Ese es el motivo que es una dapsona. Es decir, no es un medicamento que va a bloquear la toxina, sino va a bloquear el mecanismo de quimio atrayente de los polimorfos desde los tejidos. Menos polimorfos en la zona afectada, menos destrucción tisular. Por lo tanto, una lesión que va a tener menos daño y más posibilidades de sanar. ¿Por qué se da a partir de las 72 horas? Porque la dapsona en algunos pacientes produce hemolis, sobre todo en las personas que tienen déficit de glucosa 5-fosfatidiogenasa. Entonces, usted le da dapsona, ni bien el paciente ha sido mordido, en las primeras 24 horas o 48 horas, y hace hemólisis, usted no va a saber si ese hemólisis es por la dapsona o si es a lo mejor una manifestación de un obstruccionismo sistémico. Y es más, si está haciendo obstruccionismo sistémico, la va a agravar con la dapsona. Por ese motivo es que la dapsona se recomienda a partir de las 24, con más seguridad a partir de las 72 horas del accidente del oxocélico. ¿Ok? Por ese motivo se limita. Muy bien, entonces acá resumimos cómo se hace el manejo. Tenemos una forma cutánea del oxocélico y una forma sistémico visceromolítica. Si es la forma cutánea y es no complicado, digamos una lesión que no es demasiado grande, terrible, usted hace el tratamiento con dapsona a partir del tercer día. Si es un oxocelismo complicado, donde hay una área de necrosis, con posteriores caras, o una infección secundaria, también le va a dar la dapsona. Pero le va a tener que dar antibióticos, ¿correcto? Le va a tener que hidratar al paciente, y cuando esté en escara tendrá que hacer la esterectomía o la limpieza de los tejidos afectados. Y no se olviden, también es recomendable en estos casos aplicar la vacuna contra el tétanos. Mejor dicho, la antitoxina contra el tétanos. Porque Clostridium tetani, el agente del tétanos, puede encontrarse en los quelíceros o dientes, por decirlo así, de la araña. Entonces se recomienda la profilaxis contra el tétanos en estos casos. Y en el caso de un víscero hemolítico, si el paciente empieza a tener fiebre, empieza a tener vómitos, artralgias, hemólisis, ictericia, coagulación diseminada, falla renal, lo que ya hemos comentado, usted tiene que ponerle suero antibiótico. Se tiene que poner idealmente en las primeras 12 a 24 horas de evolución, es decir, en el primer día, lo más pronto posible. Le pone el suero, como hemos explicado, y eso va a bloquear la acción de la toxina. Y eso va a mejorar al paciente. ¿Ok? Entonces no se olviden que lo ideal es comenzarlo en las primeras 12 a 24 horas.
Si usted no comienza 48 horas, bueno, pues puede ser. Pero si ya pasó 72, ya pasó 96 horas, 5 días, ya no tiene mucho sentido, porque ya tiene daño. Lo ideal es al comienzo. Entonces, si usted tiene un paciente con losocilismo y sospecha que se está volviendo sistémico, póngale el suero. No espere que el paciente esté completamente grave para recién decir, uy, ya le voy a poner ahorita. No. Si usted ya sospecha que está yendo a la forma sistémica, porque está haciendo hemosis, porque tiene algún análisis de sangre que lo sugiere, póngale el suero. Si ya se falla renal, ya el suero no lo va a mejorar. Va a tener que hemodializar al paciente. ¿Ok? Entonces es importante no llegar a esta fase. ¿Ok? Ahora, la pregunta, y esa es una pregunta que siempre se ha hecho, ¿por qué no se pone suero en la forma cutánea? La verdad que esto es una recomendación, pero en algunos casos, si usted pone suero en la forma cutánea evoluciona bien. Entonces, usted también podría poner el suero en la forma cutánea, el suero antiloxocélico, ¿no? Sobre todo en aquellas que están complicadas. ¿Ok? ¿Ok? Quizás la recomendación iría por el hecho de que como es una toxina, perdón, el suero, son anticuerpos de caballo, habría un riesgo pues, de haber una anafilaxia, ¿verdad? Quizás por eso se le reserva para las formas más graves. Pero usted podría utilizar también en la forma cutánea si es que sospecha que esta forma cutánea está yendo a una evolución torpe. Muy bien, aquí está rápidamente la manera como funciona la terapia en estos pacientes. Veneno oxoceles, efondmelinasa, proteasas, etc. El antiveneno, es decir, el suero antiofosfórico, va a bloquear todo lo que produce, lo que hemos comentado, ¿no? Para que los neutrófilos, vean acá el curso, no pasen a los tejidos y se forme la lesión termonecrótica, usted usa la Dapsona. No se olviden a partir de las 72 horas. Si el paciente está haciendo falla renal, tiene que tratar de hemorragia y tiene que hidratar bien a su paciente para evitar que vaya a la forma renal. Y los corticoides, esto es controversial. No hay ningún estudio que diga sí use corticoides por seguridad. Es controversial. Sabemos que los corticoides son excelentes para controlar la respuesta inflamatoria. Por lo tanto, tiene sentido de alguna manera su utilización, pero no hay algún estudio que lo demuestre fehacientemente. Lo que sí está claro es el antiveneno y la Dapsona, es decir, el suero antiloxocélico. Muy bien, doctores. Y para terminar la parte de arácnidos, acá tengo un comentario respecto a esta otra araña, que es la araña Latrodectus. Esto se llama latrodectismo, ya no loxocelismo, sino latrodectismo. La araña se llama Latrodectus macta, se conocen como viuda negra, es una araña, valga la redundancia, negra, ¿no? Que tiene en el abdomen una imagen rojiza que parece una mariposa, parece una letra H, no sé, la forma que ustedes le vean. Esta araña, a diferencia de los oceles, sí teje telarañas. ¿Ok? Y esta araña, a diferencia de los oceles, no vive en áreas urbanas, no vive entre las casas, vive en el campo. Es una araña netamente rural. Por lo tanto, el accidente por la torreta no se va a dar en una casa, en una ciudad, en una urbanización. Se va a dar en el campo, en la zona rural, en la chacra, en la selva. ¿Ok? Allí se va a dar, porque allí es donde está esta araña. ¿Ok? Entonces, esta araña, cuando muerde, sobre todo en los agricultores, ¿no? En la cosecha del algodón se ha comentado mucho sobre este latrodectismo. La mordedura va a inocular una toxina que no es proteolítica, es neurotóxica. La toxina neurotóxica va a afectar el sistema nervioso vegetativo. Por lo tanto, el paciente va a tener manifestaciones vegetativas, contracturas musculares, puede ser en la extremidad mordida, o en el tórax abdomen, incluso, dice la literatura, puede simular un abdomen agudo. Puede haber diaforesis, cialorrea, manifestaciones de activación del sistema nervioso autónomo, hiperreflexia, taquimia. Puede haber arritmias cardíacas. La presión se puede disparar. ¿Ok? Puede haber retención urinaria. O sea, todas son manifestaciones de activación del sistema nervioso autónomo, sea el sistema vagal o sea el sistema simpático. Eso es lo que produce la mordedura o el veneno por Latrodectus macta. La crisis disminuye en 48 a 72 horas. La muerte está relacionada justamente a estas alteraciones neurovegetativas. Una arritmia cardíaca severa puede llevar a la muerte. O de pronto una hipertensión severa puede llevar a la muerte. Está más relacionada a eso, la muerte por el veneno de Latrodectus macta. Hay también un antisuero que se puede poner vía subcutánea y en algunos casos se utiliza el gluconato de calcio para bloquear el fenómeno de la hiperreflexia, el fenómeno de las activaciones del sistema autónomo. El pronóstico es mejor que en la Latrodectus macta. La letalidad es rara. Muy bien.
Ahora vamos a seguir avanzando, todavía tenemos un poquito de tiempo, esta clase es un poquito larga, doctores. Vamos a pasar ahora a hablar sobre los ofilios. El ofilismo, la mordedura por serpiente. ¿Ok? Esto también es importante conocer. En nuestro país, bueno, para comenzar, tenemos 5 o 6 familias o géneros de especies venenosas en el mundo. En el Perú tenemos dos grupos principales, la familia Viperidae y la familia Elapidae. ¿Okay? La familia Viperidae es la que se conoce de manera común como las víboras, la víbora. En la familia Viperidae tenemos tres géneros, el género Botrux, el género Lachesis o Lachesis y el género Crotalus. De los tres géneros, de lejos, el más frecuente es el género Botrux. ¿Okay? Mientras que en la familia Lapidae tenemos en el Perú un solo género, el género Miprus. Entre Lapidae y Viperidae, de lejos, Viperidae es la más importante. Y de todas las familias Viperidae, el género Botrux ocupa el primer lugar en un 90-95%. De lejos es el más frecuente en nuestro país. ¿Ok? Vean que la Lapidae tiene forma de una cinta con anillos, mientras que la Viperidae no tiene ese aspecto, es más grande, más gruesa y tiene el aspecto, pues, lo que conocemos como una víbora. Entonces, en el caso del ofilismo, a diferencia de los accidentes por araña, las personas que son mordidas por la serpiente, que son de localidades básicamente rurales, conocen bien estos animales. Sí te pueden describir bien estos animales. Incluso una persona que es mordida por la serpiente mata a la serpiente algunas veces y te trae la serpiente. Tú la puedes reconocer. Una serpiente de la familia Viperidae, una víbora, pocas palabras, tiene estas características importantes que no hay que olvidar. Primero, el ojo tiene una pupila de forma lanceada. ¿Ok? Yo siempre le comento a sus compañeros, es muy parecido a la pupila de un gato en la mañana. Si ustedes tienen de mascota un gato, vean los ojos de su gatito en la mañana. Van a ver que la pupila es de forma lanceada. Algo así parecido. La otra característica es que tiene dientes o colmillos anacalados, con una cánula a través de la cual inyectan el veneno. ¿Ok? Y lo más importante, tiene fosas nasales, pero al lado de las fosas nasales tienen otra apertura, que no es una fosa nasal, es un órgano termorreceptor. Es como que la araña tuviera 4 fosas nasales, pero ya 2 son fosas nasales y las otras 2 son órganos termorreceptores. Se llaman fosetas laterales. Es una característica típica de las serpientes de la familia Viperidae o víboras. Aquí está. Tenemos la nariz y la foseta lateral, que es el órgano termorreceptor. Y acá está señalado el ojo de forma lanceada. El órgano termorreceptor le permite a la víbora captar, sentir, mirar, entre comillas, el calor que irradia alguna de sus presas. La serpiente se acerca a un ratón y se percata que el ratón está, digamos, irradiando calor. Lo detecta por la foseta lateral. Entonces sabe que esa es su comida. Va y lo devora. ¿Ok? Para eso le sirve este tipo de órgano. Si usted le abre la boca, ve los colmillos con forma nasal. Eso es típico de una serpiente de la familia Viperidae. En cambio, las serpientes que no son de la familia Viperidae, o que son serpientes no venenosas, no olvidemos que la mayoría de las serpientes son no venenosas, no tienen ese aspecto. No tienen foseta lateral, tienen una pupila no en forma lanceolada, ¿ok? Tienen unos colmillos pequeñitos, generalmente son las características de una serpiente no venenosa. Entonces, si usted de pronto, ¿no?, tiene la oportunidad de ver una serpiente que ha mordido a una persona y encuentra estas características, tenga la seguridad de que generalmente no es venenosa. Y si tiene estas de arriba, debe ser una serpiente netamente venenosa. ¿Ok? Sin embargo, la serpiente de la familia Lapidae, las que tienen anillos de colores, sí puede tener este aspecto. Ojo con eso. Pero estas serpientes generalmente tienen anillos de colores. Acá vemos con más detalle. Acá tenemos una víbora, familia Viperidae. Vean que también la cabeza de la víbora tiene forma de una flecha. ¿Ok? Tiene acá la foseta lateral. Acá pone la pupila elíptica. La serpiente no venenosa no tiene esa forma, no tiene foseta lateral, tiene una pupila redonda. Y la serpiente de la familia de los corales, el Apidae, que también es venenosa, se parece mucho a la no venenosa, pero tiene anillos de colores. Eso fácilmente la distingue. ¿Okay? Acá hay una imagen sobre las serpientes más conocidas en nuestro país. Hemos dicho que la familia Viperidae de lejos es la más frecuente. El 96% pertenece al género Botrux.
Acá tenemos el Botos atrox, el Botos atrox joven, el Botos Brasil, el Botos villiniatus. De ellos se matan de Botos atrox. Pero los Botos en general son 96%. El 3% a otro tipo de la familia viperidae, que es el género Lachesis. Mucho menos. Y el 1% el género Crotalus. Pero los tres géneros son de lejos Viperidae y los más frecuentes. En la familia Lapidae, en cambio, las serpientes venenosas de colores, de anillos de colores, parecidas a una serpiente no venenosa, se den un 1%. El género se llama Micrurus. Entonces, cuando usted tenga un caso de ofilismo, sin temor, y no puede reconocer a la serpiente, asuma que es la familia Viperidae, porque de lejos es la más frecuente. Y de entre ellas asuma que es Botos, porque de lejos es la más frecuente. ¿Ok? En caso que no pueda identificar a su serpiente. Bueno, los accidentes por ofilismo serán, como se entiende obviamente, sobre todo en las áreas rurales, en las áreas tropicales de la selva. Tienen acá, para el acumulado del año 2024, los departamentos de la selva como Loreto, San Martín y Ucayali ocupan los primeros lugares. No es sorprendente, obviamente. Junín también, pero acá se refiere al área de la selva de Junín, al área que corresponde a la provincia de Cachamayo, Satipo. ¿Ok? No se refiere a la zona de Huancayo, por ejemplo. Amazonas también, departamento de la selva. Huánuco también se refiere a la zona de selva del departamento de Huánuco, a la provincia de Pachité o a la ciudad de Tingomaría. Pasco, se refiere a Pasco, pero a la zona de selva de Pasco, que es en la provincia de Oxapampa. Cusco, no se refiere pues a la ciudad de Cusco, al Valle Sagrado, se refiere sobre todo al área de selva de Cusco. ¿Ok? Madre de Dios. Son los principales lugares, como ustedes ven, donde se dan los casos de ofilismo. Pero ustedes ven también que algunas ciudades que no tienen nada que ver con la selva también reportan. Lima, La Libertad, Tumbes, Lambayeque, porque también hay ofidios en la costa. Y acá en Lima también hay ofidios. ¿Ok? Como vamos a ver acá. Bueno, antes que nada hay que recordar cómo es la toxina de las serpientes. Sobre todo el veneno del género Botrox, la familia Viperidae. Todas son toxinas que producen proteasas, fosfolipasas, hialuronidasas. Todas estas enzimas van a destruir tejidos. En ese aspecto se parece un poco al veneno de los oxoceles, pero obviamente estos son toxinas mucho más potentes. ¿Ok? Estas toxinas también van a producir daño en el endotelio vascular. Van a ser toxinas que van a producir hemorragias. Y la hemorragia va a llevar al consumo de factor de coagulación. Por lo tanto, el paciente va a tener tendencia a sangrar. ¿Ok? Algo que no se describe en el veneno de toxoceles, por si acaso. De la araña que hemos comentado. Y por último, también algunas toxinas van a producir fenómenos procoagulantes que llevan isquemia y necrosis. Ahora vamos a comentar en qué casos se observa cada uno de ellos. Bueno, primero comencemos hablando de la familia Viperidae, el género Botrox, que es de lejos el más frecuente, 96%. De todos los de género Botrox, la especie Botrox atrox, que acá la vemos, es la más importante. La gente le llama jergón, pero eso realmente cambia de nombre según la localidad. El Botrox atrox es una víbora, una serpiente rastrera. Vean que el color de su piel se confunde muchas veces con el área donde se encuentra. ¿Ok? Es muy frecuente en la selva, tanto en el Amazonas como en la selva central. Los asciende por Botrox atrox. Este es otro tipo de Botrox de la selva, le llaman Botrox villiniatus. Vean que este Botrox es una serpiente arborícola, no está en la tierra, está colgada de las ramas, tiene un color verdoso. Y es también una serpiente venenosa. ¿Ok? Y acá tenemos otro Botrox, es el Botrox pictus. Pero vean que este Botrox pictus se encuentra ¿en dónde? En la costa. Esta es la serpiente o víbora venenosa de la costa central, de Lima. En el hospital Rebagliati tenemos cada cierto tiempo pacientes que vienen por mordeduras de Botrox pictus. ¿De dónde vienen? Vienen generalmente de Cañete, o vienen de la provincia de Yauyos, que está al sur de Lima. Algunos vienen de Huaral, de las lomas de la Chay. E incluso el Hospital Cayetano Heredia tiene una serie de algunos pacientes que han sido mordidos en Caraballo. ¿Dónde está Caraballo? Está en Lima, en la periferia de Lima, atrás de Comas, Cono Norte. Entonces, sí se puede dar accidentes por Botrox pictus en nuestra ciudad de Lima. Y este es otro Botrox, el Botrox berengueri, la cual se encuentra sobre todo en los valles de la zona de la Sierra Yunga o Quechua. ¿Ok? Entonces, el problema del ofilismo no se da solamente en la selva, también lo podemos tener en la costa o en los valles interandinos. Pero vamos a hablar sobre todo del Botrox atrox, que es la víbora, pues,
representativa de los casos de ofilismo en nuestro país. Una vez que una persona es mordida por botosatos, inmediatamente va a haber destrucción de tejidos. Va a haber un dolor intenso, urente, rápidamente, se va a inflamar el área afectada de la mordedura y empieza a haber flebosis y equimosis, lo que hemos dicho que son toxinas hemorragíparas, ¿ok? Equimosis. Luego los tejidos, como van siendo destruidos, se va a producir vesículas, bulas y finalmente necrosis. Pero en este caso, según la magnitud de la mordedura, la lesión puede ser más pequeña o puede extenderse. Y esta toxina empieza a absorberse. Acá, a diferencia del veneno por los oceles de la araña, la toxina sí tiene una alta predilección por absorberse. Y se absorbe por vía linfática fundamentalmente, no tanto por la sangre, sino por vía linfática. Y de allí pasa la sangre. Y una vez que ya está en la sangre, hay manifestaciones sistémicas. Como la toxina es hemorragípara, hay por lo tanto hemorragias. Gingivomorragia, epístasis, hematuria, hematemesis también. La toxina puede producir fiebre, malestar, náuseas, vómitos. Todo esto termina produciendo hipotensión, shock, falla renal, que es lo que finalmente lleva a la muerte del paciente. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que una mordida por serpiente, sobre todo por botosatos, es una cosa de muchísimo cuidado. Si no la manejamos, el paciente fácilmente va a complicarse y va a morir, va a fallecer. Acá tenemos otros casos, ¿no? Acá hay una mordida en el brazo, una mordida aquí en el tobillo, vean cómo se deforma el tobillo, ¿ok? Acá la mano de este niño, vean cómo la mano se deforma por completo, está completamente inflamada, ahí ya se sangraron, acá hay cisternas hemorrágicas por unas mordidas de accidente botrópico. ¿Ok? Ahora pasemos a la otra, digamos, víbora, familia viperidae de importancia en el Perú, que es el género Lachesis. Hemos dicho que el género Botos es 96%, Lachesis es 3%, mucho menos. Pero hay una importancia con Lachesis frente a Botos. Lachesis muta muta, que es conocida bueno, muchas localidades le llaman la serpiente chuchupe. Esta serpiente tiene una característica que la diferencia de Botos. ¿Cuál es? Que inocula mayor cantidad de veneno. Y eso porque la Lachesis muta muta es una serpiente grande. También es rastrera. Dicen que es muy atractiva, muy bonita. Tiene unos diseños, como ustedes ven en su cuerpo, ¿no? Como unas figuras geométricas, ¿no? Que la hacen, la verdad, bastante atractiva, pero que la confunden con los jarascas de la selva. Estas serpientes generalmente viven en las zonas de la selva, en la zona de la llanura amazónica, mucho más adentro, ¿ok? Y muchas personas, pues sin darse cuenta, las pueden pisar o pueden pasar cerca de ella porque se confunde con los jarascas. Pero la Lachesis muta muta tiene una característica, vuelvo a decir, por ser más grande inocula más veneno. Por lo tanto, la mordida de la Lachesis es de mucho más riesgo que la de Botos. El veneno es una acción igualito, protolítica, hemorrágica, coagulante, puede producir un shock vagal, y como hemos comentado acá, la cantidad de veneno inoculada por este género es mucho mayor comparado con el género Botos. La lesión es prácticamente parecida, ¿no? La lesión es prácticamente parecida. Ok, sigamos a ver. Ahora pasemos al género Croto. Todavía estamos en la familia Viperidae. Hemos hablado de Botos, ahora hemos hablado de Lachesis muta muta, y ahora el género Croto, que es el menos frecuente. Si Botos era 96% o 95%, Lachesis 2-3%, Croto es más o menos 1%. El género Crotalus solamente se descrito en el departamento de Puno o en la parte sur del departamento de Mayo. En Puno, ¿por qué? Porque la zona norte de Puno corresponde a la provincia de Sandía, que es ceja de selva. ¿Ok? Entonces, entre la provincia de Sandía y la parte sur de Madre Dios es donde se describen los accidentes por género Crotalus. ¿Ok? La especie que se encuentra acá es el Crotalus durismus. Y es conocida como la serpiente de cascabel. Esta serpiente es muy conocida, ¿verdad? Aparece en varias películas, porque también tiene un hábitat muy extenso en América del Norte, en los Estados Unidos, en Canadá. Su característica principal es que la cola tiene una estructura que está formada por la muda de la piel de la serpiente, cuando va creciendo, y esto suena como un cascabel. Eso es más que conocido, ¿no? Acá en el Perú la tenemos, vuelvo a repetir, solamente en la zona sur del Perú. El veneno del género Crotalus, en cambio, es un poquito diferente al de la Lachesis y al de Botos. Es un veneno neurotóxico.
¿Por qué? Porque va a bloquear la liberación de acetilcolina, el principal neurotransmisor de la placa mioneural. Entonces, al bloquearse la acetilcolina, se corta la transmisión de la placa mioneural y por lo tanto hay parálisis. Hay bloqueo neuromuscular. ¿Ok? El paciente tiene una fase que le llaman la fase miasténica, como en la miastenia grave. Esa es la principal manifestación clínica del veneno de la mordedura de Crotalus. Al mismo tiempo, el veneno de Crotalus puede destruir fibras musculares, es decir, produce mionecrosis. La mionecrosis produce rhabdomiólisis. Y esto produce taponamiento renal, conclusión, falla renal. ¿Ok? En este caso se parece un poco al veneno de la araña leucoceles, pero en este caso es por destrucción de tejido muscular, no de eritrocitos. Y por último, también tiene una acción procoagulante. Entonces, la parte clínica se manifiesta sobre todo por un cuadro neurológico de tosis palpebral, oftalmoplegia, diplopía, falla de la acomodación, dificultad para deducción, parálisis palatina, etc. Un síndrome miasténico. Y compromiso renal con mioglobinura o taponamiento renal. ¿Ok? Entonces vean cómo en el género Crotalus el cuadro clínico es un tanto diferente. Bueno, todo eso que hemos hablado es el género, la familia Bipedal, las víboras. Ahora pasemos a otro tipo de familia, la familia Elapidae, donde está el género Micrurus, que es la serpiente que tiene el aspecto de una serpiente no venenosa, pero que es delatada por estos anillos de colores que recubren todo su cuerpo. El género Micrurus tenemos una serpiente llamada serpiente coral, le dicen, los otros sitios dicen nacanaca. Y bueno, esta serpiente tiene un veneno que es neurotóxico. En ese aspecto se parece mucho al de Crotalus. También bloquea la acetilcolina. Por lo tanto, también va a producir una fases miasténica. ¿Ok? Es netamente neurotóxico. La casuística de género Micrurus es realmente muy baja en nuestro país. Está descrito, pero no llega ni al 1%. Es poco, pero hay que conocerlo, por supuesto. Pero ustedes se habrán dado cuenta por lo que hemos comentado, que de lejos el más frecuente son los accidentes por víboras, sobre todo por el género Boso. ¿Ok? Entonces, ahora doctores, vamos a pasar a ver cómo vamos a hacer con el tratamiento. El diagnóstico no es muy difícil. A diferencia de la mordida por araña, la persona que moría por una serpiente, ve a la serpiente. ¿Ok? Ve a la serpiente. Es una persona que está pues, generalmente en la zona rural, en la zona de la chacra. Los campesinos en la zona de selva se meten dentro de la selva para hacer sus cosechas, o a lo mejor en un ambiente de turismo de aventura, ecoturismo, no sé, alguien puede tener de pronto la mala fortuna de estar en contacto con una serpiente. La persona ve a la serpiente. El diagnóstico acá no es difícil. Va a venir el paciente, doctor, me ha morido una serpiente, y te va a mostrar la lesión, y ahí va a estar la lesión. O sea, el diagnóstico no es difícil. Y como les vuelvo a decir, muchas veces los lugareños conocen ya el tipo de serpiente. Y ya te dicen, doctor, me murió un jergón, doctor, me murió un loro machaco. El loro machaco le dicen a la otros biliatus, la que está, la serpiente verde que vive en los árboles. O sea, doctor, me mordió la cascabel. O sea, la gente reconoce, es más fácil acá la identificación. Y como les vuelvo a decir, a veces incluso matan a la serpiente y le traen a la serpiente. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Solamente dos cosas. Primero, tiene que disminuir la absorción del veneno. El veneno de todas maneras se está absorbiendo. Pero usted tiene que disminuir la absorción mediante unas medidas que vamos a comentar. Y luego, neutralizar al veneno que ya se absorbió. Porque vuelvo a decir, si bien te muere la serpiente, ya el veneno empieza a absorberse por vía linfática. Y desde que llega al centro de salud, a la posta, a veces los pacientes vienen de muy lejos, 3, 4 horas, y el veneno se ha absorbido una buena cantidad, por lo menos. Entonces tenemos que disminuir la absorción de lo que quede y bloquear lo que ya se absorbió. Y para bloquear esto tengo que usar el suero antiofídico. Entonces, ¿cuáles son las medidas básicas o generales cuando venimos al accidente ofídico por el género boto fundamentalmente? Lo que está acá subrayado. Esto es importante, inmovilizar al paciente. Tranquilizar e inmovilizar al paciente. ¿Esto quiere decir que es fácil? No lo es. El paciente que murió por una serpiente está asustado. ¿Quién no se asustaría si le muere una serpiente? Más aún si tú sabes que es una serpiente venenosa. Ese paciente asustado está liberando una gran cantidad de corticoides y de adrenalina, está acelerando la absorción. ¿Ok? Por su mismo estrés. Ese paciente que ha estado en el campo va a llegar lo más rápido posible al centro de salud. Va a estar en actividad física, va a favorecer su absorción.
Entonces, no es fácil esto de tranquilizar al paciente. Lo que usted tiene que hacer es inmovilizar la zona afectada. Así como una fractura, tiene que poner una férula. Se le murió una pierna, inmovilice la pierna. Con maderas, con cartones, como una férula. Si le murió el brazo, la mano, inmovilice el brazo, la mano. Y si le murió la cara, uy, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Ok? Pero no es muy fácil esto. Pero tiene usted que inmovilizar la parte afectada porque eso va a disminuir la absorción. Porque el flujo sanguíneo va a disminuir y la absorción por vía linfática también. Tiene que calmar al paciente, inmovilizarlo, lavar la zona de la mordedura con bastante agua y jabón, porque eso va a eliminar no solamente toxinas que puede haberse quedado en la zona de ingreso, sino también bacterias. La cavidad oral de la serpiente está llena de bacterias. Y también hay clostridioides tetánicos, por si acaso. Entonces tiene que lavar bien la zona de la mordedura. Y luego tiene que, bueno, le pone su hidratación al paciente, su vía, y llevarlo rápidamente al centro de salud o puede ser más cercano, para que sea tratado con el antídoto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tiene que hacer usted. No se le ocurra, doctor, hacer torniquetes. Como vemos a veces en otros escenarios, en algunas películas, ¿no? Le hacen un torniquete. Tiene sentido el torniquete, ¿verdad? Usted hace el torniquete, ajusta ¿para qué? Para que el veneno no se absorba. Pero eso no nos ayuda en el accidente por botox. Quizás en otros tipos de accidentes de otros oficios de otros países puede servir. Pero en el accidente por el género botox, e incluso por la crisis, no nos va a ayudar. Porque el torniquete lo que va a hacer es cortar el flujo sanguíneo y va a empeorar la isquemia. No se olviden que este es un veneno que produce protólisis e isquemia. Lo va a empeorar. Y no se olvide que la absorción será fundamentalmente por el torrente linfático, no el torrente circulatorio. Cuando usted hace un torniquete, bloquea la circulación sanguínea, más no la linfática. Entonces va a ser hasta cierto punto en vano, porque se va a seguir absorbiendo por vía linfática. Entonces no se recomienda torniquete. ¿Ok? Tampoco realizar cortes. Tiene sentido, hago un corte grande y saco toda la toxina, el veneno que me está ahí. Eso va a empeorar la hemorragia, porque es un veneno hemorragíparo. No va a complicar al pobre paciente. Mucho menos se le ocurre succionar el veneno, o algunos le ponen hielo, le ponen emplastos, nada de eso. Lo único que tiene que hacer es lavar e inmovilizar. Esto es bien importante, doctor, no se vayan a olvidar. Y bueno, llega el paciente ya al centro de salud o al hospital y usted tiene rápidamente que decidir qué hacer. Si el paciente viene con un cuadro hemorrágico, ¿ok? O viene con un cuadro de trastorno de coagulación, eso probablemente sea un ofilismo relacionado al género botox o la quesis. Acá le ponen viboreno porque se refiere a las víboras pequeñas, víboras de vez que también inoculan buena cantidad de veneno, a pesar que son pequeñas. Si usted encuentra un paciente donde hay, perdón, y hablando de este paciente, usted se va a la herida, que hay hematomas, eso es un accidente por botox o por la quesis con toda seguridad, no se haga más problemas. Si usted ve que el paciente le llega, es un paciente que está con mionecrosis o con falla, con trastorno también de protozoos y todo, es un paciente de la quesis. Y si usted ve que el paciente tiene un cuadro miasténico, esto debe ser rotálico o debe ser por el género microdus o el lateral. ¿Okay? Entonces, según el cuadro clínico o el síndrome, usted puede presumir qué tipo de víbora está tras el accidente ofílico. Ahora, en algunos casos se cataloga en estadio leve, moderado o severo. Dice que es leve cuando solamente hay una lesión pequeña en la zona de afección, etc. El hallazgo laboratorio es normal. En moderada cuando hay un dolor más intenso, un edema más extendido, hay trictenas y usted empieza a encontrar alteraciones del perfil de coagulación en los análisis. Y es severo cuando el paciente ya tiene pues un compromiso sistémico, está con fiebre, está con vómito, está con shock, etc. En realidad, doctores, este tipo de clasificación es controversial, porque en muchos casos que aparentemente son leves no lo son. También pueden ser graves. ¿Cómo así? Lo vamos a comentar. Antes de comentar eso, hay que recordar que el suero antídoto antiofídico se desarrolla en nuestro país, en el Instituto Nacional de Salud. Tenemos tres tipos, también son sueros equinos, por si acaso, y tenemos tres tipos de suero. El suero antibotrópico, que es polivalente para todas las especies de botox. El suero antilaquésico, que es monovalente, que va exclusivamente para la crisis muta-muta. Y el suero anticrotálico, que también es monovalente, que va exclusivamente para el crótalos durizos. En cambio, el suero antibotrópico es polivalente porque tenemos varias especies de botox. El Atrox, el Brazilian, Bonimientis, para todas ellas tenemos el suero polivalente.
Ok. ¿Cómo se aplica el suero? Se aplica también en 500 de cloruro, en 30 a 60 minutos, y esto de acá es también interesante, idealmente en las primeras 24 horas. ¿Eso qué significa? ¿Que más allá de 24 horas ya no le aplico? No, sí se puede aplicar. Acá es importante aplicar, si es posible, 72 o 26 horas después, porque es una situación de bastante riesgo. Sí se puede aplicar después. ¿Ok? Puede producir pues, también anafilaxis, enfermedad del suero, debido a que es un suero extraño. Ahora, ¿qué cantidad voy a aplicar? ¿Un frasco? ¿Dos frascos? ¿10 frascos? Tradicionalmente se ha dicho que, segunda forma de presentación, si es una forma leve, le aplicaré pues 2 frascos. Si es moderada, le aplicaré pues 5 o 6. Si es severo, le aplicaré más. Eso no es así. Porque vuelvo a decir, muchas formas leves, en el fondo, pueden ser potencialmente severas. Miren acá esta foto, que yo he conseguido de un colega que trabaja en Iquitos, una mordida bien pequeña en el pie. Fue producido por un viborés. El viborés no es la serpiente bebé. Uno lo ve y dice, ah, esta es una mordida leve, chiquita. Le pondré un frasquito nomás. Mentira. El viboreno inocula una gran cantidad de veneno. A este tienes que poner por lo menos 10 frascos. Por eso es que esta clasificación de lema severo siempre hay que tenerla tomada con pinzas porque a veces no es así como se presenta. También depende del tamaño de la serpiente. O sea, depende más grande, más veneno que sea. No entenderé. Depende del tipo de llegar al centro de salud. El paciente llegó en 1 hora, ya pues le aplicaré 2 de frascos. Si llegó en 20 horas, tengo que ponerle más, porque entendemos que ya se absorbió más. Entonces, todas esas variables tenemos que tenerlas en cuenta. Acá hay una gráfica que nos puede orientar. En un accidente hemotrópico, si es leve, 2 a 4 viales. Si es moderado, 5 a 8 viales. Si es severo, 9 a 12 viales. Son los frascos, ¿no? En mi opinión personal, yo les recomendaría poner por lo menos mínimo 8 frascos. Así parezca leve. ¿Ok? Esto es una opinión personal, por si acaso, doctor. En el caso del accidente laquésico, como la laquesis mutamuta o chuchupe es grande e inocula más veneno, se considera severo de inicio y se pone 10 a 12 viales, una gran cantidad. En el lapidario crónico también se consideran severos, son las serpientes que producen cuadros neurotóxicos, también se pone 8 a 12 viales. Es una recomendación. Acá tenemos otra gráfica, tenemos el ofilismo, otrópico, laquésico, ambos omicron, ¿no? Entonces, si son leves o moderados, como hemos dicho, 2, 4 viales, 5 viales, si es grave, 10 a 8 viales. Acá lo importante es que una vez que usted pone los frascos, tiene que ver si le vuelve a poner otra vez o no. Antiguamente se decía, se pone una sola vez, porque usted pone 2 o 3 veces después, puede desencadenar la anafilaxis. Tiene razón, porque vamos sensibilizando. Por eso es que es importante poner una buena cantidad de inicio. Pone ya 10 de inicio y le puso. Si usted revalúa, si en 1 hora o 2 horas no hay mejoría, puede poner otra vez más viales, como dice acá, 5 más. Si después de poner el antídoto no hay una buena respuesta terapéutica, tiene que administrar 5 viales. Volverlo a poner nuevamente en 1 hora. Y si está mejor, incluso puede volver a poner, pero ya con un tiempo más alejado, a las 8 o 12 horas. O sea, sí es factible repetir la infusión del suero antiofílico. Idealmente usted pone una buena cantidad para evitar estarle repitiendo cada rato. ¿Ok? Acá hay otras medidas para hacer, como dice acá, ¿no? Siempre es una urgencia en un caso de ofilia. Se tiene que poner de manera inmediata el antídoto, lo más pronto posible. Pero si pasó 2 o 3 días y recién llega, igualito le pone usted. Se recomienda marcar, hacer una marca en la zona donde está la lesión para ver si esta progresa o no. Si supera la marca es porque está empeorando. ¿Ok? Se recomienda hacer exámenes de laboratorio sobre todos los tipos de coagulación, porque hemos dicho que el veneno de boto sobre todo es hemorragíparo. Si usted ve que el tipo de trombina no mejora, o que el hemograma está alterado, o el examen de orina está alterado, usted tiene quizás que volver a poner antídoto. ¿Ok? ¿Ok? Acá hay una gráfica donde recomiendan que también se puede hacer una prueba in vivo, ¿no? Está con una muestra de sangre, se deja más o menos 20 minutos, 30 minutos, y si coagula, lo pone costado y coagula, es porque entonces está mejorando, pues. Hay un coágulo. O sea, está bien el sistema de coagulación. Pero si pasó 20 minutos no coagula, entonces todavía está activado el fenómeno hemorragíparo de la toxina.
Por lo tanto, tiene que haber otra vez un antídoto. Una forma también de saber cómo está yendo el paciente. Hay que vacunar contra el tétanos, como hemos dicho. Hay que calmar el dolor con opioides, sobre todo opioides. Las mordidas de serpientes son muy dolorosas. No se recomienda AINES porque los AINES pueden producir plaquetomenia y empeorar el fenómeno hemorrágico. También son nefrotóxicos, no olvidemos. Si la inflamación es severa y no se puede mejorar, tiene que entrar a cirugía a una debridación. ¿Ok? Si hay una anemia severa o una coagulopatía, transfundir. Si hay falla renal, diálisis, en caso de accidente postcrónico. Si hay neurotoxicidad y con fallas respiratorias, tiene que entrar, pues, obviamente, a ventilación mecánica, en accidentes postcrónicos o postcrónicos. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, el manejo del ofilismo es importante en nuestro país. Y es importante tener un conocimiento de esto. Si ustedes alguna vez tienen experiencia de estar frente a cuadros de ofilismo, sobre todo si alguna vez llegan a trabajar en zonas tropicales, van a darse cuenta de la importancia de esto. Y esa es la manera como, digamos, tenemos algunos parámetros para manejar. Ya para terminar la clase, doctores, solamente 3 palabras de lo que estamos hablando acá. Primero, el escorpionismo. Los escorpiones, llamados de manera común alacranes, ¿no? También hay en nuestro país. Este es el género Aduroides, que es el escorpión de la costa, de los desiertos. A veces en algunas casas aparece escorpión. Yo te encontré en mi casa un escorpión. Es raro, ¿no? Estos escorpiones, que causan mucho pavor, en realidad no son venenosos. La mordidura por escorpión te va a producir sí, un dolor intenso, como la mordidura de una avispa, quizás. Pero no te va a producir ningún veneno ni nada por el estilo. Lo manejas solamente con un antiinflamatorio. En la selva, en cambio, hay otro tipo de escorpión más grande, que es negruzco, que pertenece al género Tit. Este sí es venenoso. Produce neurotoxinas. Semejante al Latrodectus macrans o viuda negra. ¿Ok? En Iquitos hay el reporte de un caso que ha muerto por Tit en nuestro país. Por si acaso. Este es de la selva amazónica. En el Brasil es frecuente los accidentes por Tit, en la selva brasileña. El otro caso importante es el lepidopterismo. El lepidopterismo son las mariposas, sobre todo las mariposas nocturnas o polillas o palomillas, dicen algunos. ¿Ok? Lo que pasa es que estas polillas o palomillas del género Ilesia, ¿okay? Despiden cuando vuelan, ¿no? Escamas de sus alas, las cuales entran en contacto con una persona, producen una dermatitis de contacto hospitalizada. Eso se llama lepidopterismo. Eso solamente es una reacción alérgica, no es ninguna toxina. Luego tenemos el erucismo. El erucismo es el contacto con las larvas, que también se llaman orugas, de las mariposas. Cuando la mariposa pone un huevito, sale su larva se llama oruga. Y algunas orugas tienen una serie de pelillos, ¿no? Que se convierten como pelillos urticalizantes y algunas incluso tienen toxinas. Entonces, cuando uno entra en contacto con estos pelillos de estas orugas, se puede producir una dermatitis de contacto. Ese es el erucismo. Estas son especies que se ven en la selva, por si acaso. En la costa, que yo sepa, muy raro. Y dentro del erucismo hay un erucismo importante, que es el lonomismo, que es producido por mariposas de la familia Saturnidae, y los géneros son Lonomia aquelosus y Lonomia obliqua, que hay en el país, ¿eh? Hay en el Perú, en la selva, por supuesto. Es escasa la frecuencia, pero sí hay. ¿Cuál es la importancia del lonomismo frente al erucismo? El lonomismo, el contacto con las púas o pelillos de la oruga o larva de la mariposa, sí produce toxina. O sea que el contacto no te va a producir una dermatitis de contacto o urticariforme. Te va a inocular un veneno. ¿Ok? El lonomismo, estas oruguitas tienen la costumbre de estar en grupos, en los árboles, en las hojas, en la selva. Y una persona de casualidad puede estar en contacto. Y si entra en contacto, se absorbe la toxina o veneno. ¿Y qué produce? Diátesis hemorrágica. Hay un consumo de los factores de coagulación. Y el paciente empieza a presentar equimosis, hematoma, sangrado, ¿ok? Hematuria, y eso puede también terminar llevando a falla renal, incluso hasta hemorragia pulmonar, y puede ser fatal en el 4%. Es raro, pero sí se da. El año pasado tuvimos un caso de lonomismo en el hospital Rivaliat. Era una señora o señorita que se vio de paseo con sus amigos a la selva. Y tuvo la mala fortuna que cuando se estaba sacando una foto, puso su mano en un árbol para apoyarse y verse bonita en la foto, y justo en ese árbol había una lonomia, y se pinchó la mano. A los 12 días empezó a tener hematomas. La trajeron al hospital.
Se le corrigió la coagulación, seguían los hematomas. Tuvimos que traer el antídoto toxina, que en el Perú no se fabrica, por si acaso. Aquí en el Perú no se fabrica antídoto contra la anomia. Lo tuvieron que traer de Colombia. Se le puso y mejoró la paciente. Entonces tampoco perdamos de vista los accidentes por los nombres, ¿ok? Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro, doctores? Todo claro, ¿Quedó doctor. claro? Todo claro, doctor. Ya, doctores. Bueno, esta clase se la voy a estar pasando seguramente a su delegada para que ya después se descanse ustedes, para que también lo tengan como forma pues de consulta, ¿no? Y también para su examen, ¿ya? Pero no se limiten solamente a estudiar lo que está acá, ¿eh? Es posible, también trate de buscar otro tipo de bibliografía para que aprenda más al respecto. Ya, doctores, eso es todo. Ha sido un placer darle la clase el día de hoy a ustedes. Buenas tardes.